y pues sean bienvenidos todos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Hoy es inicio de semana y es el primer día de la semana, y lo mejor que podemos hacer nosotros es escuchar su palabra a través de la exposición y a través de la predicación. Así que si usted ya está listo, vamos a iniciar. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo número 5. Primera carta a los Corintios, capítulo número 5. Vamos a estar exponiendo los primeros 8 versos de esta parte de la Escritura, pero también vamos a estar de forma paralela recordando los elementos de la Pascua antigua, si pudiéramos decirlo así, en el libro de Éxodo, capítulo número 12. Así que vamos a estar con nuestros separadores en las Biblias en Éxodo 12, y también vamos a estar con nuestro separador, si su Biblia tiene separadores, en Primera de Corintios, capítulo número 5, versículos desde el 1 hasta el versículo número 8. Vamos a leer dos textos. Una vez más, Primera de Corintios, busque ahí en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo número 5. Vamos a estar exponiendo 8 versos, pero también vamos a estar recordando la Pascua antigua, porque el tema de la exposición de esta mañana es Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Así que vamos a buscar 1 Corintios 5 y vamos a leer, antes de orar, el versículo número 6 y el versículo número 7, porque el apóstol Pablo va a aplicar esta gran verdad. Cristo es nuestra Pascua. Había un problema en la iglesia de los Corintios, y el apóstol Pablo no va a acudir a la psicología, no va a acudir al humanismo, va a acudir al evangelio para exhortar a la iglesia, va a acudir lo más grandioso que Dios nos ha dado, nuestro Señor Jesucristo. Cometemos un grave error si pensamos que el evangelio no es aplicable a nuestras vidas cotidianas, a nuestras vidas prácticas. Ese es un grave error. Por ejemplo, en la carta de los Efesios tenemos enseñanza y después tenemos aplicaciones. Recuerden, hermanos, que si no tenemos una sólida enseñanza, nuestras aplicaciones van a ser deficientes. Así que es importante aplicar el evangelio a nuestras vidas, pero también es importante seguir meditando en las profundidades del evangelio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, aplicado por la obra regenerativa del Espíritu Santo. Bueno, busquen sus Biblias pues para iniciar. Dice el versículo número 6 del capítulo número 5. Si usted tiene una Biblia, puede acompañarme a leer. Lo leo yo y usted me sigue con su vista. Dice el versículo número 6: no es buena vuestra jactancia. Pablo está diciendo a la iglesia, no es bueno el orgullo, no es bueno el orgullo. Y hace una pregunta: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí está en el versículo número 6 la exhortación. No es buena como iglesia vuestro orgullo. Y ahorita vamos a explicar por qué Pablo está reprendiendo duramente a la iglesia de los Corintios. Y por qué Pablo en el versículo 7 hace un llamamiento a la iglesia. Y hermanos, lo que el texto bíblico va a enseñarnos en esta mañana es una exhortación, pero también son palabras de ánimo.
Lo que vamos a estar exponiendo es reprensión para la iglesia de los Corintios, pero también es reprensión para nuestras vidas. Pero Pablo no nos deja a la iglesia en una sola reprensión, sino que también da palabras de ánimo, palabras de exhortación. Si es que ellos están en Cristo, Pablo está dirigiendo el mensaje a los que están en Cristo, y lo mismo hace a nosotros. Si estamos en Cristo, escuchemos la exhortación, pero también la reprensión, pero también escuchemos las palabras de ánimo. Versículo número 7 dice, después de decirles, no es bueno vuestro orgullo. Versículo número 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y aquí viene el título central de la exposición, porque nuestra Pascua, una vez más, límpiense. Había un problema, el orgullo, la jactancia, algo estaba pasando. Y Pablo hace una exhortación, límpiense pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ese es el título de la exposición. Cristo es nuestra Pascua. Vamos a orar. En esta hora damos gracias a nuestro Dios por reunirnos a escuchar su palabra, no a escuchar nuestros sentimientos ni lo que nosotros pensamos. Es su palabra que queremos exponer, es su palabra que queremos escuchar. Pedimos que nos dé corazones, mentes, almas, pensamientos humildes, para que podamos recibir su palabra, y que usted me ayude a mí a ser fiel a su palabra. Damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra Pascua. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, tenemos dos objetivos de esta exposición: que usted conozca los elementos de la Pascua antigua, porque la Pascua antigua es una figura, o fue una figura de la verdadera Pascua. Ese es el primer objetivo. Muchos ya conocemos la historia narrativa de Éxodo capítulo número 12, donde vemos el establecimiento de la primera Pascua. Pero el otro objetivo es que nosotros podamos conocer o entender por qué el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, una iglesia que tenía serios problemas. El apóstol Pablo les está corrigiendo con el evangelio al mencionarles: Cristo es ya nuestra Pascua. Así que esos son los dos objetivos: conocer los elementos de la Pascua antigua, la Pascua hebrea, la primera Pascua, y también responder a la pregunta: ¿por qué Pablo está diciendo que Cristo es nuestra Pascua? ¿Qué tiene que ver la levadura? ¿Qué tiene que ver la masa? ¿Qué tiene que ver la fermentación? ¿O qué tiene que ver la reprensión? Y eso es lo que vamos nosotros a estar exponiendo. Así que vamos a leer los primeros 8 versos de Primera de Corintios, capítulo número 5. Y muchas de nuestras Biblias tienen ahí un título que se llama Un caso de inmoralidad juzgado. Vamos a leer de qué trata la reprensión del apóstol Pablo a la iglesia. ¿Por qué Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes están envanecidos? ¿Por qué Pablo les está diciendo a la iglesia: ustedes están llenos de orgullo? ¿Y por qué Pablo les está recordando que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros? Así que vamos a leer versículo número 1 y después vamos a estar recordando un poco el Éxodo capítulo número 12. Vean con sus Biblias, hermano, el grave problema que tenía la iglesia de los Corintios. Versículo número 1 del capítulo número 5. De cierto se oye que hay entre vosotros, y aquí podemos nosotros mirar el pecado, y el pecado era la inmoralidad sexual. El pecado era la fornicación. Pero preste atención, hermanos, al texto.
había un pecado en la iglesia, pero ese pecado estaba resaltando un pecado, digamos, mucho mayor, si pudiéramos decirle. Era un pecado grupal. Había un pecado en la iglesia, pero ese pecado estaba evidenciando la salud de toda la iglesia. Y Pablo va a centrar el objetivo de nuestra exposición. Cristo ya es nuestra Pascua, no al pecado de inmoralidad sexual, la fornicación, sino que Pablo va a utilizar el Evangelio para hacer una reprensión a la iglesia de los Corintios de otro pecado grupal que la iglesia estaba mostrando. Así que una cosa llevó a otra cosa. Vamos a leer pues el texto. Vean en sus Biblias: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ni los gentiles permitían esta clase de pecados, pero la iglesia de los Corintios estaban tolerando y estaban aprobando ese tipo de comportamiento de un miembro de su congregación. ¿De qué se trataba esta inmoralidad sexual que es denunciada por el apóstol Pablo, pero que también es prohibida en el Antiguo Testamento? Levítico 18, versículo número 8, 6, 7 y 8 en adelante, que nos habla del pecado del incesto, que significa tener relaciones con los parientes más cercanos, ya sea con los padres, ya sea con los hijos. Era un pecado escandaloso que ni aun los gentiles lo aprobaban, y la iglesia de los Corintios, por su orgullo, por su vanagloria, estaban permitiendo. Así que vamos a seguir leyendo. Dice el versículo número 1, la última parte: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y esta frase, tiene la mujer de su padre, significa que este hombre estaba teniendo o estaba viviendo o estaba teniendo relaciones con su madrastra. No sabemos si el padre todavía vivía. A lo mejor el padre había muerto, había fallecido, pero no importa, dice Pablo, aún si es su madrastra. Es un pecado de fornicación, es un pecado que se debe de denunciar y no se debe permitir. Ni aún en la cultura grecorromana se permitía este tipo de conducta. Versículo número 2. Aquí viene, hermano, el pecado de la iglesia de los Corintios. Recuerde, Pablo se va a enfocar no tanto a la inmoralidad sexual, sino que se va a enfocar al pecado de la iglesia que estaba probablemente escondido, pero cuando surge el pecado de la inmoralidad sexual, también surge un pecado colectivo. Y es lo que Pablo va a aplicar. Cristo es nuestra Pascua, que ya fue crucificado. Versículo número 2. Y vosotros estáis envanecidos como iglesia. Hay un problema en la iglesia. Uno de sus miembros está viviendo con la madrastra. Ese es el pecado: inmoralidad sexual, fornicación. Y la iglesia, en igual de lamentarse, y la iglesia en igual de reprender, y la iglesia en igual de ayudar a ese hombre y a esa mujer, estaba haciendo todo lo contrario. Verso número 2. Y vosotros, Corintios, estáis, ¿cómo es la palabra? Envanecidos, o en otras palabras, están siendo arrogantes ante la situación. Primera reprensión a la iglesia de los Corintios: están ustedes envanecidos, están siendo bastante arrogantes ante la ley de Dios y ante la salud de la iglesia y ante el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo y el nombre del Espíritu Santo. Versículo número 2. Hay una pregunta. Así debiera de haber reaccionado la iglesia de los Corintios. Verso número 2. Una pregunta. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes debieron de reaccionar poniendo en disciplina al hombre y a la mujer que estaban cometiendo este tipo de pecado. La iglesia de los Corintios no estaban ejerciendo la disciplina eclesiástica que vemos en las Escrituras. Ese era el problema, porque la iglesia de los Corintios estaba siendo bastante arrogante, bastante permisiva. En otras palabras, como vemos en el contexto de nuestra actualidad, la iglesia estaba entrando el progresismo a la iglesia de los Corintios, si pudiéramos nosotros enfocarlo a nuestra realidad, en nuestro contexto del cristianismo. Muchas falsas iglesias están ahorita ya bendiciendo matrimonios igualitarios. Muchos que se dicen ser representantes de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ya están bendiciendo matrimonios que van en contra de lo que dice la Escritura. No están, hermanos, por amor a esas almas compartiendo la verdad, sino que están escondiendo la verdad por situaciones distintas a lo que la palabra de Dios dice. Véanlo de esta manera, el progresismo estaba introduciéndose a la iglesia de los Corintios, como en muchas iglesias en nuestra actualidad. Esa filosofía, ese progresismo de no denunciar el pecado, ya sea cualquier tipo de pecado. Es importante que la iglesia pueda decirle al hombre el problema que tiene, para que el hombre pueda acudir a nuestro Señor Jesucristo. Si no se ven pecadores, nunca van a desear a Cristo. Si no se ven en peligro de juicio, nunca van a correr a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, usted antes de venir a Cristo, usted debió de verse visto primero pecador, para después desear limpieza de sus pecados. Vamos a seguir leyendo. Versículo número 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo ya ha emitido juicio. No es Pablo como la iglesia de los Corintios. Pablo dice, ese hombre, esa mujer están yendo en contra de la ley de Dios, y es necesario juzgarles. Versículo número 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros como iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros como iglesia. Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, no es una tarea exclusiva de los ancianos, es una tarea conjunta. La iglesia, los ancianos, y en el contexto que fue escrita la carta, por supuesto, la autoridad apostólica. Pero dice el versículo número 4, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que Pablo está diciendo, separen. Ese hombre no quiere arrepentirse. Ese hombre se dice ser miembro de la iglesia de los Corintios. Ese hombre se dice ser creyente y sin embargo está en contra de la ley de Dios. Está cometiendo un pecado grave, está cometiendo un pecado escandaloso, está viviendo con la madrastra. Y Pablo le dice, si ese hombre no se arrepiente, sepárenlo de la iglesia. En otras palabras, excomúlguenlo. Lo que significa la frase, sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Básicamente es, quítenlo de la comunión de la iglesia y entréguenlo al dominio del mundo, al dominio de Satanás. Hermanos, todos los cristianos verdaderos estamos en el dominio de Jesucristo, estamos en el dominio del reino. Cuando alguien es expulsado de la iglesia, es ahora dejado en el dominio ya no de Cristo, sino en el dominio de Satanás. Era un pecado escandaloso, era un pecado bastante grave. Versículo número 6, vean la reprensión una vez más. No es buena vuestra jactancia, su orgullo no es bueno.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura en la Biblia se distingue simbólicamente como contaminación, como pecado. Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes están teniendo orgullo como iglesia, ustedes están siendo arrogantes como iglesia hacia Jesucristo. Están tolerando ese tipo de pecado, no saben que un poco de tolerancia de ese tipo de pecado echa a perder toda la masa, diciendo, va a contaminar la iglesia. Ese era el problema de la iglesia de los Corintios. Versículo número 7, vemos la invitación y vamos a iniciar pues, porque todavía esto es parte del contexto. No he iniciado todavía con la predicación, con la exposición. Versículo número 6, limpiaos. Esa es la invitación a los cristianos de la iglesia de los Corintios. Limpiaos. ¿De qué se van a limpiar? De ser jactanciosos, de ser permisibles, de ser arrogantes ante la salud de la iglesia. Límpiense. No permitan ese tipo de actos dentro de la comunidad cristiana, porque el nombre de Dios es blasfemado, la obra de Cristo es blasfemada por ese tipo de pecados dentro de la comunidad de la iglesia. Versículo número 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y esta es la corrección a través del Evangelio, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Por quién? Por nosotros. Versículo 8, sigue la invitación. Así que celebremos a Cristo, celebremos la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo le está diciendo a la iglesia, recuerden la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Ya no estamos celebrando la Pascua del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Ahora Cristo nos ha liberado de la esclavitud de Egipto. Ahora Cristo nos ha dado una nueva identidad. Ustedes celebren a Cristo viviendo vidas limpias y no vidas contaminadas. Un poco de levadura echa a perder toda la masa. Y ahorita en esta fecha muchos están recordando la Pascua o van a recordar la Pascua. Muchos han dejado de comer ciertos tipos de alimento pensando que eso va a contribuir a su santidad, pensando que eso los va a acercar más a Dios, pero Cristo no está en sus corazones y Cristo no es suficiente para ellos. Piensan que por hacer ritos religiosos van a alcanzar algún tipo de favor para con Dios. Dejan de abstenerse de comer ciertos alimentos, empiezan a ir a las iglesias, pero hermanos, si Cristo no es su verdadera Pascua, de nada va a servir todos los ritos religiosos que ellos puedan hacer. Entonces, hermanos, Pablo les dice a la iglesia de los Corintios, Cristo es nuestra Pascua. Esa Pascua ya fue sacrificada. Ahora celebren a Cristo. No solamente una fecha, sino que siempre sus vidas, su iglesia, se distingan por ser iglesias limpias y sanas. No toleren el pecado dentro de la iglesia. Y más adelante, para no extenderme en la introducción, más adelante Pablo dice, yo ya les he escrito que si alguno que se dice ser hermano, y no solamente es, vean el versículo número 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están adentro?
Pablo nos está diciendo, no se separen del mundo, no, al contrario, sean amigos de los pecadores como Cristo lo fue, para poder alcanzarlos. Pero Pablo dice, si alguno que se dice ser hermano vive en estos pecados escandalosos, sepárense de ese hombre, ni aun coman con ellos. Pero vamos a centrarnos. ¿Qué es la Pascua? Busquen, hermanos, Éxodo capítulo número 12. En Éxodo capítulo número 12, brevemente, solamente vamos a leerlo. No vamos a detenernos por causa del tiempo. Éxodo capítulo 12, encontramos nosotros el establecimiento de la Pascua antigua, o de la primera Pascua. Éxodo capítulo 12. Brevemente, ¿cuál es el contexto? 70 personas, los hijos de Israel, a causa de la hambruna de aquella época o en aquellas tierras, 70 personas entraron a la nación más poderosa de aquella época, Egipto. Ese pequeño pueblo, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, comenzaron a multiplicarse. Pero años más adelante se levantó un nuevo faraón que no conoció a José. Ese faraón empezó a esclavizar a la nación de Israel. En Éxodo capítulo 2 hasta el capítulo 4 vemos el nacimiento de un libertador llamado Moisés. En Éxodo capítulo número 5 vemos a Moisés enfrentándose al hombre más poderoso de la tierra, el faraón. Y en el capítulo número 11 vemos los 10 juicios de Dios a la nación de Egipto para poder liberar al pueblo de Israel o a los hijos de Jacob. Ese es el contexto. Un pueblo oprimido, un pueblo esclavizado. Vamos a ir leyendo Éxodo capítulo 12 brevemente. Antes de leer Éxodo, hermanos, definamos qué es la Pascua, qué es la Pascua antigua, la Pascua hebrea, la Pascua de los israelitas. Éxodo capítulo número 12, 13 y 14. Vean en sus Biblias, hermanos, y definamos juntos lo que es la Pascua. La Pascua es una celebración religiosa de los hebreos. Ellos conmemoraban la liberación de la esclavitud de la tierra de Egipto. La Pascua hebrea recuerda el día de su redención. Nosotros celebramos a Cristo, no una redención de esclavitud física. Nosotros tenemos a Cristo y celebramos a Cristo nuestra esclavitud del pecado. Es algo espiritual lo que celebramos los cristianos. No celebramos una redención física, celebramos una redención espiritual a través del Cordero de Dios que quita y libera nuestros pecados. Entonces, versículo 13 y 14. Vean en sus Biblias la definición. Y la sangre, o sea, del Cordero, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La Pascua hebrea era una fiesta solemne, era un recordatorio de la liberación de la esclavitud de la tierra de Egipto. Dios liberó a la nación de Israel, de la cual vendría el
el verdadero Cordero de la Pascua, de la cual vendría, hermanos, tenía que liberar a la nación de Israel, porque de esa nación de Israel tendría que ir a una tierra prometida, porque tendría que venir según la carne, nuestro Señor Jesucristo. Esa nación nadie la podía eliminar, porque Dios le había dado promesas terrenales, pero también había prometido que de ellos saldría un redentor, no tanto físico, sino un redentor mucho mayor, un redentor de nuestros pecados. La palabra Pascua, entonces, significa pasar por encima de algo. ¿Qué significa la palabra Pascua? Pasar por encima de alguien o de algo, o pasar por alto. Eso es lo que significa la palabra Pascua en hebreo. Pasar por encima de, pasar por alto. Cuando venía la muerte a los hogares de la nación de Egipto, la sangre era la señal para que la muerte o el juicio de Dios pasara por encima de ellos, pasara por alto. Entonces, la Pascua es un recordatorio de una liberación física. Cristo es nuestro recordatorio, su sacrificio, su muerte es nuestro recordatorio de una liberación no física, sino de una liberación espiritual. Y se requiere una mayor obra para rescatar al hombre de la esclavitud de su pecado. Entonces, brevemente, vamos a leer el establecimiento de la Pascua, versículo número 1, versículo número 2 de Éxodo capítulo número 12. Vamos a leer solamente los 14 versos. Hermanos, si tienen la oportunidad, lea en su casa todo el capítulo número 12 y vea que la Pascua la Pascua antigua de los hebreos era una sombra o una figura que hablaba y apuntaba al verdadero Cordero Pascual. Cristo es nuestra Pascua. Amén. Bien, habló Jehová a Moisés y a Aarón, lean ustedes en sus Biblias, en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Este mes marcaría el calendario de la nación de Israel, o el calendario religioso, o su calendario, ese mes. La liberación indica el inicio de esa gran nación. Seguimos leyendo, versículo número 3. Hablad ¿a quién? A toda la congregación de Israel, diciendo, y aquí viene la instrucción: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí vemos el establecimiento. Ese mes es el mes de Abib para el calendario judío. Para el calendario griego, por el cual nosotros nos basamos, es entre marzo o abril. Por eso celebramos la Semana Santa, la Pascua, marzo o abril. Nosotros celebramos no la Pascua antigua, celebramos a Cristo, su sacrificio por nosotros, para el perdón de pecados, su resurrección. Cristo es nuestra verdadera Pascua. Entonces, versículo número 3 al versículo número 11, encontramos las instrucciones de la Pascua antigua. Versículo número 3, solamente, hermanos, lo vamos a leer. Dice el versículo número 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, primer elemento de la Pascua, un cordero. Primer elemento de la Pascua, un cordero. Se necesitaba un cordero para que la última plaga no tocara a los hogares de la nación de Israel. Hermanos y amigos, usted necesita
un cordero como su sustituto, porque viene el día en que usted será juzgado con justicia. Necesita usted una señal, necesita a Cristo, necesita la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vida por vida. Entonces vemos un cordero, versículo número 3 y versículo número 4. Vean las características en el versículo número 5. Ese cordero iba a ser ofrecido y tenía que ser lo mejor. El animal será sin defecto. ¿Cuál es la característica del cordero pascual antiguo? Un animalito sin defecto. No debería estar enfermo, no debería tener machucones, debería ser macho de 1 año, sin defecto. Un inocente iba a morir en ese día de la Pascua, vida por vida. Versículo número 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Y qué hacer con el animal? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué hacer con el cordero escogido? Inmolar significa sacrificarlo, degollarlo. El cordero tenía que ser sacrificado, degollado. Y usted piensa ahora en nuestro Señor Jesucristo, un hombre inocente, verdadero Dios y verdadero hombre, muriendo en el altar que Dios había establecido antes de la fundación del mundo. ¿Quién sacrificó a nuestro Señor Jesús? No son los romanos, no son los judíos, sino que Cristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo para el rescate de un pueblo bien definido que es su iglesia. Realmente quien llevó a Cristo al altar fue Dios Padre. No crean que, por supuesto, sí fueron los judíos, los romanos. Dios utilizó la maldad de ellos. Pero el plan de Dios era ese. El Padre ofrecer a su Hijo para rescatarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Versículo número 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué vamos a hacer con la sangre del cordero? Y tomarán, verso 7, y tomarán de la sangre, y la pondrán en el marco de la puerta de las casas, o sea, en los 2 postes verticales, y en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Hermanos, eso es lo que tenían que hacer con la sangre, marcar las puertas. Si la puerta no tiene marca de sangre, la muerte iba a llegar a los primogénitos de toda la nación de Egipto. Pero si la sangre estaba en la marca, la Pascua entonces iba a pasar por alto el juicio de Dios. Pasar por alto. Pascua. Pasar por alto. Pero gracias a la sangre que estaba en las puertas, en los marcos. ¿Qué hacer con su carne? Versículo número 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y aquí viene, panes sin levadura. Panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa, siguen las instrucciones, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y esto también es importante. ¿Qué hacer con la carne? Vamos a asarla, vamos a comerla con hierbas amargas, con panes sin levadura. ¿Y cómo van a estar vestidos los israelitas? Pues van a estar vestidos de una forma pronto para salir. Era necesario salir pronto de Egipto. Verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros
lomos. Esto indica prisa de no quedarse en la esclavitud, prisa de salir a Egipto para darle las gracias a Dios en el desierto, prisa no amar a Egipto ni a sus dioses, prisa por salir a la tierra prometida para ofrecer a Dios sacrificio, para ofrecer a Dios alabanza, prisa. Versículo número 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Hemos leído las instrucciones de lo que significa la Pascua antigua. Es la Pascua de Jehová. Versículo número 12 al 14 encontramos el juicio, la última plaga. Ningún dios de los falsos dioses de Egipto pudo con esta última plaga que fue la muerte. Nadie puede vencer a la muerte. Solo nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte en la cruz. Y ahora nos imparte vida a todos aquellos que creen en Él. Versículo número 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré ¿a quién? A todo primogénito en la tierra de Egipto. Y esto es importante, en la tierra de Egipto. Hermanos, la sangre apuntaba a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Piensen un momento, los egipcios y los israelitas ante Dios no eran mejores. Es la misericordia, es la gracia de Dios. Versículo número 12. Así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Y qué va a pasar? Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre sirvió como señal para que la muerte no entrara en los hogares de los israelitas. Brevemente, hermanos, ¿por qué la sangre? ¿Por qué la sangre de un inocente? ¿Por qué la sangre? La sangre significa la vida. ¿Usted está vivo? No solamente gracias a Dios, está vivo porque por sus venas corren sangre, y es una sangre buena de su organismo. Pero si usted se corta una arteria, en pocos minutos se desangra. Y eso quiere decir que su vida también se va con ella. Su vida se desangra. La sangre de ese animal significaba una vida de un inocente por una vida de los que no eran inocentes. Porque los hogares israelitas ante la ley de Dios, ante el juicio de Dios, no eran mejores que los hogares de los egipcios. Pero Dios proveyó un sustituto. Alguien tenía que morir y murió un sustituto por cada hogar de los israelitas. La sangre significa vida. La sangre de ese animal protegió el juicio divino. Ese animal hablaba de un sustituto mucho mejor, el Cordero de Dios, que realmente liberaría tu pecado y la esclavitud de tu pecado. El Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que Cristo es
nuestra Pascua. ¿Por qué decimos? Juan 1:29, si gustan buscarlo en sus Biblias. Juan capítulo número 1. ¿Por qué Cristo es nuestra Pascua? Hermanos, ese cordero apuntaba a un sustituto llamado Jesucristo. Y cuando Jesús muere en la cruz, todo el sistema sacrificial fue ya cancelado, porque el verdadero Cordero de Dios había hecho ya su obra, había hecho ya su trabajo. Juan capítulo número 1, verso número 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace, hermanos, el Cordero de Dios, quien es Cristo Jesús? Quita el pecado del mundo, trae liberación. Creer en Jesús trae liberación de nuestros pecados, de la esclavitud. El Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Piense en un momento, el sistema sacrificial arrojó de cierta manera a la tierra litros y litros y millones de litros de sangre de animales para el sacrificio. Esa cantidad de sangre de tantos animales que se ofrecieron en el Antiguo Testamento, dice Hebreos, no pudieron borrar ni un solo pecado, ni uno solo. Solamente hablaban de que iba a venir el Cordero verdadero de Dios, que con su sangre, un solo sacrificio, limpiaría nuestros pecados, si es que usted cree en Jesucristo. El Cordero de la Pascua tenía que ser examinado y perfecto. Nuestro Señor Jesucristo cumple con esas características. Él es perfecto. Primera de Pedro 1, versículo número 18. Busquen en sus Biblias y deleítense de cómo es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18. Primera de Pedro 1, versículo número 18 y 19. Dice el apóstol Pedro, sabiendo, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados, aquí está, un rescate por sangre, un rescate, vida por vida, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y lo sorprendente del texto, de todo, dice, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué causa? Por amor de vosotros. Pedro está diciendo, ustedes fueron rescatados, no con oro, no con plata, sino con lo más valioso que se nos ha presentado, y es la sangre de Jesucristo. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, su sangre fue vertida en esa cruz, su vida fue vertida. Necesitaba alguien pagar por nuestros pecados. Quien paga es nuestro Señor Jesucristo. Pero amigo que nos visita, si usted no tiene a Cristo de su lado, usted tendrá que pagar sus culpas y sus pecados. Necesita a Cristo como la Pascua. Cristo es el Cordero de la Pascua. Ahí mismo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 21 y 22, ya vamos a finalizar, versículo número 21, estamos viendo por qué Cristo es nuestra Pascua. Juan lo identifica, el Cordero esperado, el Cordero verdadero para el sacrificio, a favor de su pueblo, a favor de su iglesia, a favor de todos los que van a creer
en ese evento en Cristo. Verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vean a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, el cual no hizo pecado. Nunca vamos nosotros a conocer a un hombre, a una mujer que no haya hecho pecado, solo Cristo. Él es el santo de Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. El tribunal judío halló inocente a Jesús. Poncio Pilato, Herodes no encontraron delito alguno. Cristo Jesús fue declarado culpable cuando Él era absolutamente inocente. Entonces, hermanos, la sangre de Jesús significa su vida a favor nuestra en la cruz, la sangre de Jesús. Cristo ahora nos libra del juicio de nuestros pecados. No hay otro camino, solo Cristo. Cristo fue nuestro sustituto en esa cruz. Usted necesita un sustituto que pague por usted, y ese se llama Jesucristo. Isaías 53, versículo número 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. La sangre de Jesús, el Cordero Pascual, nos libra de la muerte eterna, del juicio de Dios. Él es el Cordero. Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo número 23, Jesús había de ser entregado en la Pascua, y esa noche, la noche de la última celebración de la Pascua, Jesús le dijo a sus discípulos: ya no van a celebrar más la Pascua antigua, porque yo soy el Cordero de Dios que va a ser entregado por causa de los pecados. Ahora van a recordar a mí, no van a recordar ese sistema sacrificial. Ahora la Pascua cambia. Ahora la Pascua yo la establezco mucho mejor. Ya no van a recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. A través de mi muerte y de mi resurrección, ustedes me van a recordar como aquel que los libró de el juicio de Dios, del juicio de los pecados. Busquen 1 Corintios 11, versículo número 23. Este texto lo leemos cuando nosotros celebramos la Santa Cena. Cristo Jesús estaba dándole un nuevo sentido a la Pascua antigua. 1 Corintios 11, verso número 23. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, en el contexto de la última Pascua judía, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Verso 25, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, ¿en qué cosa? En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de
nosotros como creyentes en la celebración de la Santa Cena, celebramos a Cristo, celebramos su muerte y su resurrección. Recordamos que Cristo es nuestra verdadera Pascua. Él nos ha librado, no de Egipto, nos ha librado del juicio de Dios, nos ha librado de nuestros pecados. Cristo es nuestro sustituto y el cristianismo verdadero no lo celebra solamente en marzo o en abril, lo celebra por siempre. Por siempre celebramos a Cristo como nuestra Pascua. No necesitamos llegar a una época del año para meditar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados a celebrar a Cristo, hermanos, no solamente los domingos, sino toda nuestra vida, y lo celebraremos aún allá en la eternidad. Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios. Él es nuestro sustituto. Cuando Jesús estaba en el aposento alto, como lo relatan los evangelios, y cuando Él parte el pan, Jesús le dice a sus discípulos: van a recordar mi sacrificio, no solamente por ustedes, sino por todos los que han de creer por la palabra de ustedes. Van a recordar mi sacrificio a favor de ustedes. Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Hermanos, la muerte del Hijo de Dios garantiza, y esto es importante porque en el Antiguo Testamento, cuando se hacía un pacto, mataban o degollaban a animales y los ponían en el piso, y las personas pasaban por enfrente y decían las personas: que Dios me haga esto si no cumplo la parte del pacto. Cristo Jesús dice: ahora los hombres pueden relacionarse con Dios solo a través del nuevo pacto que yo lo he establecido. En el Antiguo Testamento en forma de promesa, pero en el Nuevo Testamento es una realidad. La muerte de Jesucristo instituye ese pacto en el cual nosotros con toda seguridad podemos relacionarnos con Dios. La muerte de Jesucristo garantiza el pacto incondicional de gracia. La muerte de Jesús nos garantiza que ese pacto es exitoso, porque no depende de ti, no depende de mí. Todo depende de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nuevo pacto, el pacto de gracia, solo en Cristo Jesús. Usted siéntase tranquilo, porque tiene a Jesús como su representante del pacto. Es un pacto incondicional, es un pacto unilateral. Entonces, volvamos a hacer la aplicación en 1 Corintios capítulo número 5. Los corintios se estaban olvidando de que Cristo es la verdadera Pascua. Y esa Pascua, hermanos, dice Pablo a los corintios, ya fue efectuada, ya fue sacrificada. No podemos estar sacrificando todos los domingos a nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio fue efectivo una sola vez y para siempre. Hermanos, entonces, Pablo dice, al ver el pecado de la iglesia de los corintios, ¿cuál era ese pecado? La iglesia se estaba jactando, no en Cristo, sino en ellos mismos. Estaban siendo un poco progresivos, estaban tolerando a un hombre que estaba en un pecado de fornicación, estaba viviendo con la madrastra. Ni aún en los gentiles se toleraba eso, pero la iglesia de los corintios estaban envanecidos
estaban siendo arrogantes. Y la invitación del apóstol Pablo es en el versículo número 7 y versículo número 8. Y esa invitación es para nosotros, tanto como iglesia local como en lo individual. Celebramos a Cristo con una nueva identidad, hermanos, no con ritos religiosos. Eso apesta en la presencia de Dios. Cualquier rito religioso que las personas estén haciendo en esta época de la Semana Santa para ganar el favor de Dios, para Dios que es santo y es justo y es perfecto, son como trapos de inmundicia. Apestan en la presencia de Dios. Las obras religiosas, lo único agrado, el único olor agrado es aquel que salió de la cruz, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Es el único sacrificio que Él acepta. Entonces, la invitación para la iglesia de los Corintios es celebrar a Cristo que ya fue sacrificado. Versículo número 7. Limpiaos. Pablo le dice a la iglesia: límpiense del orgullo, límpiense del envanecimiento. Verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué significa la vieja levadura? Significa el pecado, la vida antigua. Pablo le dice a la iglesia, y Pablo te dice a ti, o la Biblia te dice a ti: límpiate de tu vieja, de tu antigua vida. Límpiate, no debes ya vivir en esclavitud, porque Cristo ya fue sacrificado. Cristo ha liberado a los suyos. Cristo los ha liberado del pecado. No tienes por qué estar esclavizado en tus pecados antiguos, porque Cristo ya es nuestra Pascua. En el Cristo ya hay liberación, ya hay libertad, no para volver a la esclavitud antigua, sino para ser ahora esclavos de Jesucristo. Hermanos, Pablo le está diciendo a los cristianos: ustedes, si están en Cristo, tienen en Cristo el poder para no estar ya más esclavizados. Por eso somos cristianos, o sabemos que somos cristianos, porque damos frutos que antes no podíamos dar. ¿Cómo sé si soy verdadero cristiano? No soy perfecto, pero porque puedo dar frutos que antes no podía dar, ya aborrezco el pecado. Entonces, la invitación de Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8, hermanos, esta es nuestra aplicación, tanto para la iglesia de los Corintios, como para nosotros como iglesia, como individuos salvados por gracia, como los que creemos en el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Versículo número 8. Así que, conclusión, celebremos la fiesta. Celebremos que estemos en Cristo. Celebremos que somos parte del pueblo de Dios. Celebremos que somos cristianos salvados por gracia. No éramos mejores que nuestros vecinos. Somos salvos por la pura gracia de Dios. Y eso hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Pero no es haciendo pasteles ni comidas, sino con vidas distintas, que se distingan, dice Pablo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, no como vivíamos antes, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: celebren a Cristo, que es su Pascua, con vidas santas, con vidas limpias, con vidas diferentes.
¿Cómo vamos a celebrar, hermanos? No solamente la Pascua en estos días. ¿Cómo vamos a celebrar a Cristo el resto de nuestros días? Número 1, amándolo. Amándolo. Número 2, deseándole. Número 3, deseando obedecer su santa ley, agradándole, deseando vivir vidas limpias. Esa es la forma de celebrar la Pascua en nuestras vidas. No con ritos religiosos, sino una vida de obediencia en la gracia de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Que nuestras vidas se distingan de nuestra vida antigua. Y la segunda aplicación, y esta es, hermanos, la más interesante. Solo existen 2 tipos de personas en este mundo, solo 2. No hay una mezcla, solo 2. Los que todavía están en Egipto, o sea, los que todavía están en esclavitud de su pecado, los que todavía están bajo el juicio de Dios, los que todavía están bajo la condenación de Dios. Ellos necesitan la liberación que trae solo Cristo. Ellos necesitan un sustituto. Si tú todavía estás en Egipto, si tú todavía estás en esclavitud del pecado, necesitas correr con urgencia a Cristo en arrepentimiento y fe. El otro grupo son todos los que ya han sido liberados de Egipto, son todos los que han sido librados del juicio de Dios, y es gracias a Cristo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Un grupo necesita a Jesús, el otro grupo también necesita a Jesús, pero para seguir agradándole a Dios cada día. ¿En qué grupo usted se encuentra? ¿Está usted todavía en Egipto? Necesitas a Cristo. Si tú ya has sido liberado de Egipto, Dios desea y manda que vivamos vidas santificadas, de sinceridad y de verdad, sin levadura. Hermanos, no permitamos en nuestras vidas personales el pecado, porque un poco de pecado echa a perder toda la masa. Sigamos pidiéndole a Dios que nos libre cada día del pecado. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, porque Cristo Jesús es ese Cordero que se prometió en el Antiguo Testamento. Gracias porque Cristo Jesús es el verdadero Cordero que quita nuestro pecado. Gracias que su muerte en la cruz nos ha librado del juicio que viene. Gracias damos por nuestro Señor, que es nuestra Pascua. Pedimos que nos des de tu apoyo, de su ayuda, para seguir celebrando a Cristo el resto de nuestros años, pero viviendo vidas limpias que se distingan de nuestra vida antigua. Gracias porque estamos en Cristo y eso es una fiesta que hay que celebrar. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos de todos nuestros pecados, que a través de su palabra nosotros podamos santificarnos, que a través de la exhortación de tu palabra nosotros podamos decirle no y no al pecado, que podamos refugiarnos en Cristo para hacer frente al pecado, luchar en contra del pecado, porque ya hemos sido liberados y el pecado ya no nos domina, sino que ahora somos libres. Pedimos también por
aquellas personas que aún todavía están en Egipto, pedimos, nuestro Dios, para que les otorgues gracia, que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe, que ellos puedan solo confiar en Cristo Jesús y nada más. Gracias porque Cristo es nuestra Pascua y porque le celebramos todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.